Este vídeo está patrocinado por Grammarly. Muy buenos días chicos, ¿qué tal estáis? Yo, como podéis juzgar por mi pelo, estoy pasando por una crisis en estos momentos. Me he puesto mala, he tenido la gripe y tal, estoy empezando a recuperarme y he tenido como un parón de un par de días donde se me ha ido acumulando todo el trabajo de la universidad, me he estado petando mucho, en fin, dramas. Hoy quería hablar sobre cómo gestionar tu tiempo y tener tiempo para todo, con un énfasis especial en el descanso, porque descansar también es muy importante y si no descansas pues te pasa lo que me ha pasado, que me he puesto mal. Entonces sí, vamos a ello. Siento que la gestión de tiempo es una habilidad súper importante, no solo para conseguir hacer más cosas con tu día, sino también para encontrar tiempo para ti, para relajarte y hacer las cosas que te gusta hacer, no solo las que tienes que hacer. Si sientes que siempre estás ocupado pero nunca consigues hacer nada, esta es tu guía. Cada vez es más común sentirnos quemados, sea por nuestros estudios, sea por nuestro trabajo o ambos, y sorprendentemente a veces hay que añadir más cosas a nuestros días para evitar este estrés. Es importante, lo primero de todo, cuidarse, porque nuestro cuidado personal es lo primero que se descuida cuando hay mucho que hacer. Hay que asegurarse de que dormimos mínimo 7 horas, que comemos saludable, que nos movemos, hacemos ejercicio. A mí me gusta incorporarlo a mi día de forma que no sea algo como extra que tengo que hacer. Por ejemplo, me gusta ir en bici a clase en vez de tener que incorporar una hora de gimnasio al día, ¿no? Voy en bici, son media hora para ir, media hora para volver, entonces ya tengo una hora de ejercicio al día y no me he enterado. Hacer lo que te gusta, porque muchas veces sentirnos quemados significa sentir que el trabajo no nos deja disfrutar de lo que realmente nos gusta o no nos deja hacer las cosas que realmente queremos hacer. Por eso prioriza hacer las cosas en tu vida que disfrutas y también prioriza hacer el trabajo que disfrutas. Yo, por ejemplo, me siento más quemada de YouTube cuando paso más tiempo haciendo cosas como responder mails de marcas y responder comentarios y haciendo lo que realmente disfruto de YouTube, que es investigar contenido como este y luego hacerlo. Antes de seguir con el vídeo quería hablaros de Grammarly, que es una herramienta que me parece muy útil y me hace muy feliz compartir. Básicamente Grammarly es un asistente de escritora. Si te está costando estar al día con todos tus proyectos, va a ser súper útil para ti. Es gratis y fácil de incorporar a tu día a través de esta extensión de aquí. Simplemente lo añades y va trabajando en cualquier cosa que estés escribiendo en estos momentos. Te ahorra tiempo porque puedes definir tus objetivos para transmitir el mensaje correcto cuando escribes, y también te cuenta el número de palabras y encuentras sinónimos para que no te repitas. A mí esto se me hace súper útil para mis ensayos de psicología, cuando tengo que escribir 3000 palabras sobre el mismo tema y siento que me estoy repitiendo un montón, me va corrigiendo cosas y lo hace todo pues mucho más rápido y mucho más sencillo para mí. Si a ti también se te están acercando esas entregas, esos trabajos, puedes probarlo desde grammarly.com/beyondwords, te puedes registrar, hacer una cuenta gratis y luego si te apetece acceder a funciones extra con Premium, también tendrás un 20% de descuento con ese link. Muchas gracias Grammarly por hacerme más eficiente y ahora vamos a ver cuánto trabajo es demasiado. Se ha demostrado que trabajar más incrementa tu productividad solo hasta cierto punto, que son unas 49 horas semanales. De todas formas, a mí esta estadística no se me hace súper útil porque trabajar 49 horas semanales se me hace muy excesivo de todas formas. Pero bueno, os lo dejo ahí como dato, que si trabajas más de esas horas a la semana, pues tampoco estás consiguiendo mucho más que una persona que trabaja menos que esas horas, ¿sabes? Lo que sí que me parece útil es saber sobre la ley de los rendimientos decrecientes, donde conforme vas trabajando más horas, esas horas son menos productivas. Hay algunos estudios que apoyan un horario de trabajo de 6 horas al día, es algo bastante más normalizado en países nórdicos también. Yo es lo que intento hacer, a no ser que en la universidad me pete mucho. Últimamente la universidad me está petando bastante, mi horario de 6 horas al día está expandiéndose, digámoslo así. No estoy feliz por ello, no. Y otros estudios no apoyan tanto trabajar menos, sino trabajar de una forma más flexible. Y bueno, yo creo que yo y todo el mundo lo hemos experimentado con trabajo o estudios en línea. Sí que tiene la ventaja de que es más fácil trabajar, pero también la desventaja de que es más difícil desconectar del trabajo o de estudios, de cualquier cosa. Además de esto, intentar trabajar menos horas también puede ser contraproductivo si intentamos colar más trabajo del que toca en esas horas. Se ha demostrado que el multitasking o hacer varias cosas a la vez es solo un mito, porque al final lo que el cerebro está haciendo es ir cambiando de prestar atención a una cosa a otra cosa, a otra cosa, está como alternando su atención entre distintas cosas sin realmente prestar atención a algo. El cerebro gasta tiempo y energía en ir alternando, de forma que al final
final vamos más lento que si hiciésemos una actividad primero y otra después, como toca. Lo mismo pasa cuando nos distraemos y miramos el mail o Instagram cada 5 minutos. También se ha demostrado que cuando hacemos esto al final acabamos recordando mucho menos de lo que leemos o estudiamos, o sea que, ¡buah! Asegúrate de que las horas que trabajes te centres en una sola actividad, ya que acabarás haciendo más cosas en menos tiempo. Esto nos lleva a la siguiente sección, protege tu tiempo, específicamente al trabajo profundo, que es un tipo de trabajo que debemos proteger si queremos ser productivos. Si queréis expandiros más en el tema, os recomiendo muchísimo este libro de Cal Newport, es muy interesante, a mí me ayudó mucho, pero aún así, sin necesidad de leer el libro ni nada, intuitivamente podemos crear una distinción entre lo que sería el trabajo profundo y el trabajo superficial, como podrían ser cosas como responder al mail, cosas que hacemos como que son parte de nuestro trabajo, pero que realmente no nos da los mayores beneficios. Normalmente este trabajo superficial interrumpe nuestros periodos de trabajo profundo, que al final es lo que tiene un impacto mayor. Por eso a veces parece que estemos todo el día haciendo cosas, pero realmente no lleguemos a ningún sitio. Por eso prioriza el trabajo profundo y protege ese tiempo de cualquier interrupción. Esto nos lleva a otro punto que he descubierto en mi vida con las primeras semanas de clase, porque me he dado cuenta de que no daba abasto, pero no daba abasto porque hacía muchas cosas que estaban bien, como hacer lecturas de estudios de psicología, ver vídeos extra y tal, pero que no eran esenciales. Y esto me quitaba tiempo de hacer las cosas que realmente eran esenciales y que llevaba atrasadas. Así que ahora tengo 2 to-do lists separadas y hasta que no acabo todo lo esencial, no hago nada más. También está bien decidir conscientemente qué cosas quieres sacrificar por el beneficio del resto. Por ejemplo, yo este año he decidido sacrificar Instagram, no estoy muy activa por ahí y también se me da fatal responder a los mensajes por ahí. Es algo que he sacrificado por el bien del resto de cosas que tengo que hacer, porque si intentara hacerlo todo, al final habría una cosa que sacrifico, ¿no? Entonces es mucho mejor aprender a decidir conscientemente qué cosas en nuestra vida queremos sacrificar. Ahora que hemos protegido nuestro tiempo, vamos a ver cómo podemos gestionarlo mejor. La técnica principal que uso para gestionar mi tiempo es limitar mi tiempo, y con esto me refiero a definir exactamente el número de horas que voy a estar trabajando. Esto me gusta porque normalmente no sé exactamente el número de horas que voy a tardar en hacer algo, pero sí que sé más o menos el número de horas semanales que tengo que hacer para estar al día. Entonces voy a la Biblia y digo, vale, ahora voy a estar 3 horas trabajando en X cosas y luego pues hago una pausita y hago otras 3 horas, ¿no? Ese podría ser un horario normal para mí. Y esto me gusta bastante porque normalmente no tengo fechas de entrega muy específicas. Si no acabo una cosa un día, la puedo hacer al día siguiente también. En contraste con esto, también hay gente que le funciona mejor definir sus acciones, que por ejemplo va a la Biblia y dice, hasta que no me haga notas de este capítulo, me lea este experimento y vea este vídeo, no me voy. Y yo creo que lo ideal sería trabajar con una combinación de estas dos cosas, ¿no? Definir exactamente el tiempo que vas a trabajar y también qué cosas vas a hacer en ese tiempo. Esto es bastante básico, pero es posible que la razón por la que no sepas gestionar tiempo es porque no tienes un sistema de organización efectivo. Yo te recomiendo que cada vez que empiezas el día tengas una lista definida de cosas que hacer, porque así aprovechas el momento del día, que es cuando te pones, cuando tienes más energía, estás más concentrado y haces realmente las cosas que has decidido conscientemente hacer y no la primera cosa que capte tu atención. Esto lo puedes hacer escribiendo tu lista el día anterior, puedes tener un sistema físico con una agenda, un sistema digital. De todas formas, te recomiendo este vídeo de aquí sobre mi método de organización, lo hago todo digital. Bueno, a mí me sirve muchísimo. No es exactamente el enfoque de este vídeo, pero sí que es verdad que es súper útil tener un sistema de organización efectivo. Hacer descansos también es súper importante y nos puede ayudar a prestar más atención y recentrarnos en nuestro trabajo, porque la forma en la que funciona el cerebro es que a lo que el cerebro le interesa es el cambio, no le interesan las cosas constantes, como cuando estás 3 horas viendo una clase o estás 3 horas leyéndote el mismo libro. Eso es consistente, no le parece interesante y por eso pierde la concentración. Al hacer una pausa nos acostumbramos a otra cosa y entonces cuando volvemos a hacer esa misma actividad de estudio, nuestro cerebro detecta un cambio y le parece mucho más interesante. Y descansar, realmente descansar de verdad, no significa ponerte a leer mails o ponerte a escribir tus to-do lists. Vi este estudio súper interesante donde investigaron el tipo de descanso que hacían los trabajadores y cómo les afectaba al final del día, y encontraron que aquellas personas que tenían un descanso social, como de estar con amigos y tal,
un tipo de descanso relajante, como podría ser una meditación o algo así, estaban mucho menos cansados al final del día en comparación con las personas que tenían un descanso tecnológico, donde estaban en Instagram, por ejemplo, o estaban respondiendo al mail. También está demostrado científicamente que la naturaleza nos hace descansar de una forma mucho más profunda, así que si puedes escaparte a un parque o algo, pues muchísimo mejor. Y ya estaría, eso es todo lo que tengo que decir sobre el descanso, lo que he investigado y ya está. Así que en conclusión, no te saltes el descanso, no intentes compensar trabajando más horas o haciendo varias cosas a la vez, porque todo eso es contraproducente. Protege tu tiempo y encuentra herramientas que te ayuden a organizarlo para asegurarte de que lo que haces es lo que más valor te aporta. Os mando un abrazo desde aquí, mucha suerte gestionando vuestro tiempo y ya nos vemos en el próximo vídeo. Overall structure of the neuron. You can see here, on the left, the cell soma, or the cell body. Within that, you can see the